Vamos a empezar en el orden que tenemos dentro del programa, con el doctor Jorge Victoria Ojeda, quien es doctor en antropología y en historia y es profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán, y nos va a presentar un trabajo titulado Lo africano o afrocaribeño, afrocaribeño en la construcción y representación de la identidad yucateca como parte del Caribe continental. Buenas tardes. Si bien como comentó la compañera, el trabajo que voy a presentar está en esta línea que estamos, bueno, yo al menos estoy empezando a manejar, yo que soy historiador, ¿no? En el grupo que coordina la doctora Margarita, y es un poco romper con el esquema que tenemos de que nuestro mestizaje es español-maya, ¿no? Entonces hay muchos elementos ahí de lo africano, de lo afrocaribeño, que tratamos de darle una respuesta a su presencia, y eso nos conduce a identificarnos, a tratar de reflejarnos en ese Caribe continental que hemos teorizado en seminarios anteriores. Bien, comienzo. La presencia de africanos en Yucatán se registra desde finales del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, los discursos nacionalistas correvolucionarios en la última centuria, orientados a lo mestizo, obligaron a la memoria histórica a desaparecer a lo afro y negar la participación de los negros en la constitución de la identidad mexicana. El objeto de este trabajo es señalar que a través de algunos elementos de influencia afrocaribeña se rompen los esquemas de una identidad oficialista mestiza yucateca, española y maya, y se reflejan los vínculos inconscientes o no de identidad históricos y culturales que hacen a Yucatán partícipe del llamado Caribe continental y de las relaciones pendulares que teoriza la doctora Margaret Sherrington. Para demostrar nuestra idea, en primera instancia se presentan las notas referentes a la presencia de los africanos en la región yucateca, desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del XX. Posteriormente, se indican ciertos asomos de la cultura que pudiesen estar relacionados a un pasado y un presente caribeño reflejado en lo afro, y por último presentamos unas consideraciones sobre lo apuntado. ¿Hubo africanos y afrodescendientes en la península de Yucatán? La pregunta, aunque pareciera tonta o sin razón para algunos, me la han formulado numerosas personas, incluyendo a uno que otro antropólogo. La respuesta rotunda es que sí, al igual que lo hubo en todo el territorio que ahora ocupa la nación mexicana. La llegada de los africanos a la región peninsular se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, a la par con los conquistadores hispanos, y continuó en las centurias del coloniaje español. Incluso su presencia para la época independiente fue notoria y se prolongó a tiempos decimonónicos y del siglo XX. Estos vínculos, los más antiguos y los más recientes aún, nos dice Pérez Monfort, se remontan tal vez a los tiempos en que Yucatán formaba parte de la carrera de Indias o del Atlántico de Sevilla, circuito integrado por Andalucía, Extremadura, las Canarias, prácticamente todo el Caribe hasta llegar a Maracaibo. Al respecto de la gente africana o afrodescendiente, es difícil tratar de dividir su presencia en la península yucateca en diversos periodos. Así, en la primera mitad del siglo XIX fue de menor cuantía que en tiempos anteriores, pero esto último puede deberse a la idea generalizada de su desaparición o un intento de hacerlos no visibles. De hecho, Yucatán se caracterizó por la intensidad de los intercambios y las circulaciones caribeñas a nivel económico, político, cultural, referendo que se han hecho notorio en diversos estudios que ubican a la península en un marco caribeño más amplio, lo que debió reflejar también un influjo de gente. De tal forma, tal como Victoria Novello ha apuntado, la relación de Cuba con Yucatán y con el mundo afrocaribeño ha sido latente desde el siglo XVI hasta el presente. En ese ir y venir de personas, de ideas, de productos, de contactos, de relaciones, intercambios y aportaciones a través de las centurias, de Yucatán con territorios antillanos que fueron a la antesala de la conquista de la región continental,
y donde se fusionó primariamente la convivencia atlántica de Europa, África y América, el antiguo Mayab pasó a formar parte de un circuncaribe histórico y cultural, de cuyos rasgos de europeos y de africanos, de piratas, de fortificaciones, plantaciones, de léxico y de un largo etcétera, ya no podría escapar. Cierto es que las cantidades de esclavos y africanos libres que llegaron a Yucatán no pueden compararse con los índices que de las regiones del centro novohispano o de las islas con economías de plantación. Para tener una idea de lo sucedido al respecto, entre 1551 a 1604, tenemos que, por medio de licencias concedidas a particulares que ostentaban algún cargo civil, religioso o militar, se reporta la entrada de 52 esclavos para el servicio de los gobernantes, los obispos, del tesorero, del contador, de un licenciado y de un capitán, entre otros. Aquellos esclavos fueron destinados al servicio doméstico en casa de los españoles o en otros menesteres del hogar o en la recolección de tributos. Sin embargo, la cifra no parece ser única en cuanto a la introducción de aquella gente, puesto que Aguirre Beltrán considera que para 1570 en Yucatán existía 293 africanos, 10 afromestizos y 350 europeos. Al respecto de los contactos de los africanos con los indígenas, aunque debieron haber otros casos en años anteriores, en los primeros matrimonios de negros registrados en el libro el 28 de octubre de 1567, se casó Martín, negro esclavo, con María Chan, india, así como Diego, negro esclavo, con otra india. Este tipo de uniones proliferó durante todo los largos siglos del coloniaje. Las nombradas castas se reflejaron en la división parroquial existente para tiempos novohispanos, asignándoles una parroquia a cada grupo social, de tal forma que los africanos y sus descendientes quedaron registrados en la del Santo Nombre de Jesús, creada ex profeso para ellos desde 1686 en territorio llamado Intramuros de la ciudad. Antes de esa fecha, con esa mención se hacía referencia a la capilla del mismo nombre ubicada para entonces en la catedral. Ahí, a principios del siglo XVII, había 3 cofradías provenientes de la centuria pasada, correspondiendo una a la del Santo Nombre de Jesús para los africanos mulatos, pero también compartida con hispanos. Cabe apuntar que para 1646 se reporta la existencia de 700 europeos, unos 7.676 criollos para toda la región peninsular, 497 africanos, 15.770 ya afromestizos. Para el año 1742, las cantidades de la población en la región indican la existencia de, si tenemos 498 europeos, 17.680 criollos, había, según índices, 274 africanos, ¿sí?, y 35.712 afromestizos, producto entonces de estos casamientos que hice mención anteriormente. Luego nos preguntamos que si hubo o no. En el censo de 1794, referente a Mérida y su jurisdicción, se reportaban 126 europeos, 3.286 españoles, y 3.416 mulatos y otras castas nombradas señalando en un número de 6.250. El antropólogo Miguel Güemes señala que a pesar de la presencia de la población negra y mulata en la región, como ya hemos visto en las cifras anteriores, sus aportaciones léxicas al español de Yucatán fue prácticamente nula o quizá se fue perdiendo con el tiempo. En este periodo histórico hay que notar también la presencia de los llamados negros africanos, procedentes de la gesta revolucionaria de Santo Domingo, que llegaron en número de 115 al puerto de Campeche a inicios de 1796 y fueron remitidos al oriente peninsular para que fundasen el único poblado de negros en tiempos coloniales que llevó el nombre de San Fernando Aque,
el único en la península de Yucatán, claro. Cabe destacar que en nuestra investigación referente a los libros de matrimonios de la parroquia de Negros en Mérida es notorio un abanico de procedencias de aquella gente, puesto que los había registrados como oriundos de algunas regiones de África como Angola, Biafra o el Congo, y otras procedentes de Campeche, Mérida y Valladolid. Más también había de La Habana, Cumaná, Panamá, Portugal, Jamaica, Inglaterra, Río Tinto, Río de Janeiro, etc. A inicios del siglo XIX, en 1802, el padrón de negros y sus castas de la parroquia del Santo Nombre de Jesús en Mérida arrojó la cifra de 2.373 feligreses en los barrios de Santa Lucía, Santiago, Mejorada, San Cristóbal, La Ermita, más los párvulos, permitiendo visualizar su distribución espacial por toda la ciudad. La mayoría de esa población era parda o mulata, lo que denota una notoria baja de la denominación de negros. Los fríos números nos hablan de que la mezcla biológica entre los mayas y los negros, mulatos también, los pardos, fue en ascenso de manera vertiginosa. Mientras tanto, en el puerto de Campeche, el censo levantado en 1810 registró 2.760 mulatos, los cuales vivían tanto en el centro de la ciudad como en los barrios, dedicándose a faena de labradores, artesanos y jornaleros. Para el ámbito rural, un resumen de las castas de Yucatán indica que para 1810-11, incluyendo todas las subdelegaciones, existían 801 europeos y 23.463 españoles y criollos. A contraparte, habían 12.263 afrodescendientes y de otras castas. La mayoría pardos destinados a la milicia, ¿no? A inicios de la vida independiente en la región, las denominaciones raciales y las castas desaparecieron y en consecuencia los registros dejaron de marcar señalamiento alguno para homogeneizar a la población. No obstante esa ausencia, los afrodescendientes y algunos negros siguió presente, llamando la atención su introducción clandestina desde Cuba en las primeras décadas de la vida independiente. Por ejemplo, en la segunda década del siglo XIX, en la región del oriente yucateco, se dieron varias detenciones de negros que habían sido introducidos de manera ilícita procedentes de la aún esclavista isla antillana. Asimismo, quizá el carácter gregario de aquella gente, ya libre desde 1829 en la nación mexicana, es perceptible para los años 30 de ese siglo, cuando se fundó un poblado cerca de Cizal en el contexto occidental en el costado occidental de la península. Se dice que este asentamiento decayó a causa de la viruela alrededor de 1950. Al caso del desconocimiento existente sobre la presencia de africanos y sus descendientes en la península, Elizabeth Cunham opina que en parte se debe a que la región adolece de un sesgo ideológico y epistemológico en virtud del cual no se concede al tema el sitio que le ha sido correspondido en la formación de la sociedad actual. Aunado a esto, existen los pretextos poco sustentados de que aquella población en Yucatán permaneció relativamente reducida numéricamente, así como que en el siglo XIX había desaparecido casi del todo, y también por su actual invisibilidad en la sociedad peninsular. Sumado a todo lo anterior, los estudios acerca del pueblo maya contemplan únicamente su bagaje cultural procedente de la influencia hispana, nunca la posibilidad de alguna relación cultural y biológica con los africanos, a pesar de que los llamados pardos, producto de africanos con mujeres mayas, en la inmensa mayoría, claro, era una población numerosa para el siglo XVIII. Prosiguiendo con los movimientos intercaribeños, para 1882 el comerciante campechano Eduardo de Ron Barret contrató con el agente de colonizaciones
Miguel Bravo el arribo de 100 negros procedentes de Jamaica para las labores del campo o del ferrocarril. No se sabe si la cantidad señalada llegó a tierras peninsulares, pues meses más tarde se anunciaba que un vapor fondeado en progreso condujo a 18 colonos negros procedentes de aquella isla. A mediados del siglo XIX, durante el conflicto armado suscitado en la península, hay datos que nos hablan de una relación de conocimiento, simpatía o neutralidad entre indígenas y negros. Así, es posible leer en una correspondencia de 1850 entre José María Barrera, uno de los caudillos mayas, dirigida a José Canuto Vela, comisionado del gobernador Barbachano, donde apunta que los nativos se levantaron en armas para que nadie pagase contribución, entre comillas, ni el blanco, ni el indígena, ni el negro, cierro comillas. De manera similar, la Cruz Parlante, o Juan de la Cruz, que era la adoración de los indígenas rebeldes, hace una distinción entre negros y mulatos, y resulta de interés su discurso al decir que aquella guerra era únicamente entre blancos e indígenas, excluyendo de ese movimiento a un tercer grupo. Quizá por esto aquel pueblo que se fundó en 1796 decidió marcharse a Belice en 1848. Para las primeras décadas del siglo pasado, siglo XX, en el panorama social cotidiano de Mérida, algunos negros formaban parte de él como sujetos curiosos o personajes pintorescos, como lo menciona el doctor Ursáiz. La invisibilidad de los africanos y sus descendientes, al igual que en el resto del país, comenzó con la igualdad entre todas las personas a raíz de la independencia, pero que derivó en la segregación de una parte de la sociedad, de tal forma que el discurso nacional y por ende regional procurará a mediados del siglo XIX estar en una procedencia e identidad étnica bipartita conformada por elementos culturales y biológicos españoles y de indígenas mayas en el caso peninsular. Así que la libertad independentista sirvió también para olvidar al tercer integrante de la sociedad de Yucatán, al grado de que hoy día la gente del campo diga desconocer si hubo africanos en su región cuando no manifieste de manera abierta un sentimiento de rechazo ante una probable proveniencia de ese grupo. ¿Cuál es la identidad de los yucatecos? ¿Negro? De acuerdo al gran sabio Fernando Espejo, el hipil, la forma y el acento al hablar, ya se habrán dado cuenta, las tradiciones y costumbres son, entre otras, algunas de las características que nos identifican como yucatecos. Sin embargo, agrega, los yucatecos estamos unidos por mucho más que esas cosas subjetivas. Estamos unidos por algo más que no se puede explicar. No obstante, las palabras de tan ilustre escritor, al igual que toda la nación mexicana desde la segunda década del siglo XX, y la aparición de la idea del homogéneo México mestizo de José Vasconcelos, que se integró la idea de nación, los mexicanos pasamos a ser un pueblo heredero, resultado de la fusión de españoles con los pueblos indígenas. Pero a pesar de que Vasconcelos hablaba de esa integración de culturas, gentes o razas amalgamadas, creía que aunque los negros habían formado parte de la población mexicana, su único legado había sido la enfermedad y el mal de la sensualidad y de la inmoralidad, en contraste con los grandes beneficios culturales e intelectuales que habían transmitido los europeos y los indígenas. En consonancia con su postura, el México de entonces sería mestizo y la memoria de los africanos desaparecería. En resumen, los yucatecos, como el resto de los paisanos, somos mestizos de dos bandos que nos unifican como nación, pero que nos alejan del Caribe afro. Ecos de lo africano y de lo afrocaribeño en la vida cultural de la península yucateca. ¿Está bien ese reloj? Bien, si nos preguntamos más a profundidad acerca de nuestras raíces identitarias en relación a lo biológico
y lo relacionamos con elementos culturales allende el límite que intenta alejarnos de lo caribeño o afrocaribe, nuestra percepción de anclaje de identidad varía. De tal forma, si el oficialismo ha intentado y logrado en gran parte hispanoamericanizarnos, ¿qué respuesta le daríamos a esas expresiones culturales adaptadas, sin duda alguna, a lo local, y que en ese movimiento pendular de identidades cambiantes nos transportan a espacios y tiempos que se nos dicen ajenos? Ya no hablamos de una identidad regional o nacional ligada a la historia continental del país, sino que nos lleva, tal como la doctora Shrimpton menciona, a entender el posicionamiento de Yucatán como espacio movedizo entre México y la región Caribe, en un imaginario movimiento pendular entre lo continental y lo insular de esas aguas, como un amplio significado a contraposición de la identidad yucateca basada en la separación y el aislamiento decimonónico. Referente a ello, cabe apuntar que desde finales del siglo XIX, las expresiones culturales llamadas particulares de la península, especialmente en el campo de la música y el baile y el teatro, y que con el tiempo han tomado carta de nacionalidad yucateca, son en realidad expresiones emparentadas con diversas áreas del Afrocaribe, y cuya influencia ha sido poco reconocida, a no ser de la primera, la música. Sobre esas relaciones allende fronteras políticas, tampoco hay que olvidar que a raíz de la guerra de castas, miles de mayas yucatecos emigraron a Belice, unos 20.000 según la documentación, y que regresan posteriormente ya con ritmos que son netamente característicos de Yucatán, con un movimiento mucho más ligero. Ese es el caso del baile del Zambay, ¿sí?, que es de la región de Quintana Roo. Con el paso de los años y en la tercera y cuarta década del siglo XX, estos ritmos se fueron representando como parte del folclore quintanarroense y símbolo de la incipiente identidad del territorio, y sufrieron una mexicanización con modificaciones. Para Luis Rosado Vega, Zambay no es más que una adaptación de la jarana yucateca, y que se modificó fuera al regresar vuelve a regionalizarse al mismo tiempo que se deslegitima su dimensión afroamericana. Lo mismo sucede con los bailes denominados de los chicleros, que es la misma gente que regresa, ¿sí?, y va tomando una carta de regionalización en Quintana Roo, y pues lo mismo sucede con grupos, voy un poquito más ligero, con grupos del reggae, ¿sí?, como es el caso curioso de este grupo de reggae de Belice, que esta investigación la hizo Elizabeth Cunam, que los orígenes de este grupo, bueno, los abuelos de esta gente eran de un poblado de Yucatán, ¿sí? Otro tipo de expresiones, por ejemplo, en el carnaval de Jalachó existe un grupo, una comparsa de todos los jóvenes del grupo quieren pertenecer a los negritos, ¿no? Vemos donde un joven que está de cuclillas allá tiene una máscara y los otros bailan a su alrededor. Nadie de ellos sabe explicarse en qué consiste, pero parece que es una transición de la adolescencia a la edad adulta, porque todo joven tiene que pasar por esa comparsa, ¿sí? Y una expresión interesantísima se da en la quema de la bochita, que es una representación de una muñeca negra que se da en el pueblo de Cunucmá en el día de Corpus, en el domingo de Corpus, donde primero es vestida con el traje regional y luego al día siguiente ya es quemada con un traje que hace alusión a lo afrocaribeño, ¿no? Bien. Otros elementos culturales los tenemos como en el marimbol. El marimbol, según las investigaciones que se han hecho en Veracruz, pues tiene su entrada desde Cuba vía Veracruz. Sin embargo, así como llegaron los negros de contrabando, ya lo vimos, también pudo haber llegado el marimbol, que se da sobre todo en el oriente de la península de Yucatán, y después en 1970 ya fue desapareciendo, ¿no?
Otras expresiones culturales que nos remiten al Caribe es la guaranducha campechana, ¿sí?, de los bailes, y bueno, esto del bochito, ¿sí? Hoy en día esa herencia biológica de la negritud es invisible y los ha hecho invisibles. No obstante, en la cotidianeidad se menciona al identificarnos regionalmente a los yucatecos como bochitos. En México, así como para nosotros del centro de México son cariñosamente huaches, los del centro de México nos dicen bochitos, ¿sí? ¿Qué es el bochito? De bosch, negro, y el hito de español, con cariño, el negrito. Entonces, ¿tiene algo por allá? No lo sabemos, ¿sí? En estas últimas décadas del siglo XX, o mediados, mejor dicho, también los registros fotográficos nos dan indicios de la presencia de gente de color en la ciudad de Mérida, ¿no? Tenemos esto de la fototeca Pedro Guerra, ¿sí? Son ilustraciones de gente tanto deportistas como de otros sectores, ¿sí? Y en cuanto a algo ya más actual, vemos que en el mapa genético de México que se hizo, tenemos que en Yucatán hay un 13% de negritud. Muchas críticas ha recibido esto, que sea la información sesgada, aunque esté sesgada, tiene 13% de representación de negritud Yucatán. Bien, leo las consideraciones para ya terminar. Y a pesar de ser oficialmente una región mestiza de españoles e indígenas, la península de Yucatán presenta como territorio fronterizo con el Caribe elementos culturales que denotan una situación más allá de una zona limítrofe. En ese vaivén de identidades que despiertan de manera inconsciente el territorio, se desvela ante nuestros ojos como una extensión de ese Caribe afro, lo que sería un Caribe continental como los denominan algunos autores, o quizá más de acorde, una isla rodeada de selva como apunta Schriftmann. En las líneas precedentes señalamos la presencia de africanos y afrocaribeños, que la presencia de africanos y afrocaribeños estuvo presente en la península hasta que se hizo invisible, a tal grado de decirse que en Yucatán no hubo negros. No obstante, habrá que apuntar las investigaciones hacia nuevas sendas con la ayuda de otras ciencias y disciplinas que nos ayuden a conocer esas fiestas colectivas o fantasías diurnas y que permiten acercarnos a los rasgos definitorios de unas de las verdades reprimidas del colectivo yucateco. Aparte de las manifestaciones apuntadas, que no son pocas, la ciencia tecnológica a través del estudio de la información genética indica que la población yucateca aún mantiene más del 10% de herencia africana en sus venas. Quizá de esa manera, de este movimiento ondulatorio, lo entendió el negro Miguel, aquella escultura de madera de mangle que flotaba por las cálidas aguas frente a las costas yucatecas hace más de 4 décadas, proveniente de quién sabe qué lugar de las Antillas, pero que se hizo a la mar en busca de tierras más allá de su isla para llegar a otra que al menos en lo afrocaribeño compartía rasgos de identidad. Gracias. Vamos a tener aquí una suerte de contrapunteo entre la historia y la literatura y los estudios culturales. Así que vamos a, después de tener ese estupendo recuento de la presencia afrocaribeña en Yucatán del doctor Victorio Ojeda, vamos a continuar con Maricruz Castro Ricardo. Y Maricruz viene del Tecnológico de Monterrey y nos va a hablar hoy de el Caribe y sus símbolos visuales en los carteles cinematográficos del cine mexicano. Bien, pues muchas gracias a ustedes. ¿Se escucha? ¿No?
Muchas gracias a todo el equipo organizador, gracias especialmente a Mario que nos ha reunido y que nos ha permitido dialogar. Después de lo que ustedes escucharon con Jorge, es realmente significativa la formación de este grupo en una sociedad en la que la idea de la identidad está fuertemente cimentada entre lo español y lo indígena, y en donde no hay un reconocimiento de ningún elemento, ya no digamos afro-caribeño, o sea, sino simplemente caribeño. El tejer estos puntos de contacto en forma trans e interdisciplinaria es verdaderamente relevante. El área en el que voy a posar la mirada es el de los carteles cinematográficos de la edad de oro del cine mexicano. Ayer escuchamos la intervención de Ricardo Chica y creo que fue para mí fue una estupenda contextualización, porque hay un diálogo entre qué era lo que ocurría con el cine mexicano, ¿no?, en Cartagena, y específicamente mi tema, que es el tema del cine de rumberas a través de los carteles. Las películas mexicanas de la Edad de Oro, estelarizadas por intérpretes provenientes de Cuba principalmente, fueron tan relevantes que constituyen un género cinematográfico en sí. Las películas de rumberas eran tan populares que su permanencia en la taquilla se alargaba en proyecciones sucesivas que iban de las salas principales a las de un segundo y tercer circuito, a los llamados cines de barrio, en donde se reprogramaban una y otra vez. Para ello, los carteles fueron de gran importancia, pues contribuían a la promoción de esas cintas que podían permanecer en exhibición varios meses y revivir un par de años después. Los imaginarios sobre el Caribe recreados en estas historias cinematográficas, tanto en el marco de la trama principal como en las narrativas desarrolladas en las escenas del cabaret, eran recogidos en esos dispositivos publicitarios. Me propongo profundizar en los símbolos visuales que condensaban las ideas sobre el trópico en un corpus amplio de carteles de filmes significativos del género. A través de ellos se construyó un paisaje caribeño fuera del mismo, algunas veces por recomendaciones expresas de las compañías productoras mexicanas. El discurso visual plasmado en los carteles cinematográficos abonaba a un imaginario sobre las Antillas, pero también mediante la música, los cantantes y las actrices de esas latitudes a través de ellos se incorporaba la percepción de quienes provenían de esas geografías. De esta negociación de tintes, algunas veces asimétricos, proliferaron imágenes del trópico que luego serían aprovechadas por otros discursos artísticos. Por lo tanto, uno de mis argumentos es que los estereotipos también fueron útiles para diseminar la idea del Caribe. Es decir, los estereotipos condensan y concentran ciertas significaciones, pero al mismo tiempo permiten la diseminación de otro tipo de información y de otro tipo de conocimiento. A partir de las cifras aportadas por Emilio García Rier y Fernando Muñoz Castillo, es posible especular que se rodaron entre 1943 y 1953 alrededor de 130 películas con una temática cabaretil y específicamente afrocaribeña. En el espacio del centro nocturno invariablemente se presentaban números de baile, cantos con escenografía o ritmos que aludían al trópico. Usualmente tales rasgos dejaban su huella en el cartel promocional del filme a través de todos o algunos de los siguientes signos: el vestuario del personaje femenino, y podemos ir siguiendo todo esto en los carteles que estoy presentándoles. Entonces, el vestuario, señalamientos de la relevancia de lo musical a través de instrumentos, pentagramas o los intérpretes, elementos que condensaban el entorno de la costa
y personajes que mediante el color de la piel remitían estereotipadamente al Caribe. Después de una lectura flotante de poco más de 70 carteles, es decir, de poco más de la mitad de los carteles que promocionaron este tipo de filmes, para los fines de este trabajo se analizarán sobre todo 12, pero los iré enriqueciendo con algunos otros. La inclusión de las rumberas cubanas más sobresalientes están en ellos: María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, Amalia Aguilar, Rosa Carmina. Y he escogido lo que me parece que es una temporalidad ejemplar, dado que se cubre de 1943 con Conga Roja, del director Alejandro Galindo, a Llévame en tus brazos, de Julio Bracho, estrenada en 1954. No obstante, y esto es un indicador del lapso de mayor éxito de este tipo de filmes, con excepción del cartel firmado por Audix, que ilustra la película de Alejandro Galindo, Conga Roja, el resto del corpus está focalizado en los años inmediatos anteriores y posteriores al medio siglo. Planteo que al reiterarse en los carteles una gama cromática, presentar la figura femenina como sujeto central, exhibirlo en un limitado repertorio de poses y reducir el Caribe a un puñado de símbolos, siguió consolidándose el estereotipo sobre el trópico. Quiero mostrar, sin embargo, cómo esta sobresimplificación contribuyó a diseminar algunas ideas sobre esa parte del mundo en todos los consumidores de las industrias culturales de habla hispana y más allá. Así, cuestiones relevantes a la geografía, a la cultura musical, a la composición etnográfica, al lenguaje y en menor medida a la historia están presentes en estos dispositivos gráficos. Antes de que terminara el medio siglo, los filmes de rumberas superaban con creces a los de la comedia ranchera que tanto éxito habían tenido en años previos en México y en el resto de los países hispanohablantes. Solamente en algunos años, por ejemplo, en 1949, las películas de cabareteras pasaron de los 30. Al año siguiente subieron a 108 cintas. La tercera parte de las películas que se produjeron en ese año habían sido protagonizadas o por las intérpretes cubanas o por otras actrices que ofrecían sus versiones del género. La lista de quienes en forma central o tangencial se adueñaron de las pistas de los más variopintos centros nocturnos del celuloide es realmente extensa, según ha sido asentado en muchas fuentes. Y a pesar de la cantidad de películas, hubo elementos constantes que permitieron aglutinarlas en una denominación, el cine de rumberas, que contribuyó a difundir los estereotipos sobre el tema. También hay que tomar en cuenta que en ese doble fenómeno de condensación y expansión participaron directamente, y cito a Pérez Monfort y Pulido, músicos, actores y actrices provenientes de la Gran Antilla, quienes difundieron sus producciones musicales y coreográficas, sus formas de representarse y sus visiones de lo que debía ser el mundo caribeño, a partir de una interpretación muy particular que ellos mismos hacían de sus expresiones y ambientes. Fin de la cita. Es decir, las configuraciones culturales sobre el Caribe no se sustentaron exclusivamente en los imaginarios de los países vecinos, quienes los veían desde un enfoque económico, como en el caso de Estados Unidos, o de los imperios que habían colonizado o siguen colonizando las islas. Acuerdo con Laura Muñoz, aquí mi compañera, en que las historias contadas acerca de lugares y poblaciones son trascendentales para justificar o legitimar ciertas políticas. La revista National Geographic, que tanto ha estudiado y que ella ha demostrado en distintas publicaciones, funcionó como una máquina representacional. De la misma manera sostengo en que lo hizo el cine mexicano y su aparato publicitario. El concepto adoptado de Stephen Greenblatt permite comprender cómo un sujeto reducido a la categoría de objeto se transforma en un signo que testimonia la alteridad. Dado que se le inmoviliza semánticamente, sus significantes se multiplican y remiten casi inequívocamente al mismo núcleo de significación.
Extrapolando el ámbito al ámbito del Caribe, la experiencia de Greenblatt, esta región aglutinó en distintos soportes folletos turísticos, textos periodísticos, obras pictóricas y cinematográficas, postales, pinturas, signos múltiples alrededor de ejes semánticos invariables en el periodo de mi interés. Las mujeres, cuerpos sexualizados. Según Perales Basso, cuando se analiza un conjunto de afiches procedentes de un mismo país, extraemos muestras de las características definitorias de su cinematografía y establecemos los parámetros que la regulan. El corpus que analizo apunta hacia una centralidad femenina en el género de las rumberas, ya registrada en los estudios sobre sus películas. El protagonismo de estas mujeres de papel descansa en el hipérbole del estereotipo corporal femenino de las afrocaribeñas. Cinturas breves, caderas anchas, nalgas prominentes, muslos macizos, pezones puntiagudos y senos a la vista. Todos estos carteles exhiben tales rasgos en cuerpos blancos, bronceados y acaso, en los que la negritud, sin embargo, se reinserta una y otra vez en esas marcas corporales, en las poses y actitudes, en los espacios y los contextos narrativos que los cartelistas se encargan de subrayar. En otro texto, Pérez Monfort y Pulido Llano sostienen que el exotismo permitía excesos tales como la ausencia de ropa y los movimientos lujuriosos. Fin de la cita. Esto es impensable en otros géneros fílmicos o en actrices encargadas de representaciones de un orden diferente, como Dolores del Río, Gloria Marín o Marta Rodo. O sea, ¿se imaginan a Dolores del Río con los senos erectos presentes en un cartel? No. Para no dejar dudas de la relevancia del personaje femenino, se echa mano de algunas convenciones gráficas, como lo es el centro de la imagen, por ejemplo, vean el caso que le ponga roja, y sobre todo su tamaño en relación con el espacio disponible del impreso. Situados en los extremos izquierdo o derecho, veamos este caso, se favorece el plano total que induce a admirar el cuerpo entero mostrado invariablemente en una desnudez ostensible. Pero hay excepciones. Amor Salvaje muestra a Rosa Carmina seduciendo con un beso a Víctor Junco en un plano medio. Se pasa del plano total al plano medio. Este acercamiento tiene como propósito respaldar el título Amor Salvaje y la salvaje es ella, y vincular la pasión desenfrenada con el gesto de dominio de la actriz, quien sostiene con firmeza la cabeza de él acercándola hacia sus labios. El autor del cartel, Cartaya, no elimina la imagen tradicional del intérprete bailando con poca ropa, como podemos ver en el extremo inferior derecho, al situarla en un primer plano y en dimensiones menores. El propósito en este caso es aproximar a los receptores a la idea de una lujuria desatada debido a la presencia y los gestos de la artista cubana. Rosa Carmina también acaparará la atención de Josep Renaud, uno de los cartelistas más identificados y más admirados en esta línea, en la película Noche de Perdición. Aquí el plano se abre más que el cartel anterior, es decir, en uno teníamos un plano en medio y aquí tenemos prácticamente un plano americano, hasta alcanzar los muslos de la actriz que no se ven. En cambio, sí se aprecia su torso flexible y desnudo. Renaud echa mano de una estrategia para que la imaginación supla lo que cubre la vestimenta. Dos adornos circulares, cual si fueran dos capullos colocados a la altura de los pezones y uno más a la altura del ombligo. La disponibilidad de ese cuerpo se remata con los ojos semicerrados, la boca insinuante, el lunar bajo el labio, característico de Rosa Carmina. El tercer cartel que desecha la idea del cuerpo entero es el de Antonio Caballero. Esta película, La Red, privilegia el plano medio de Rossana Podestà, la superestrella italiana,
Si bien su rostro ocupa un sitio sobresaliente en este dispositivo publicitario, díganme qué fue lo primero que vieron, ¿no? ¿El rostro? Sus pechos con los pezones erectos son el punto principal de atracción debido al juego de líneas, sombras y zonas de iluminación. El recurso de los senos prácticamente expuestos y con sus aureolas francamente delineadas aparecerá multiplicadamente en estos dispositivos publicitarios. Tengo muchísimos ejemplos que lamentablemente no les puedo mostrar. El torso de potestad y su exuberancia estarán contenidos por el espacio del afiche, gracias al enrejado que podemos admirar en el segundo plano de la composición. Opera, por lo tanto, ese enrejado como un relato de la historia que advierte sobre un final desventurado, en el que el espacio abierto del mar, como metáfora de la libertad y el poder de decisión, está vedado para estos cuerpos altamente sexualizados. Hay una pose reiterada en las figuras femeninas completas, y vean qué pasmoso es. Estoy hablando de carteles de autores, de cartelistas de distinta autoría. Se trata de quienes se toman de la cintura o las caderas, muestran una pierna completa o las dos, en la actitud de la prostituta callejera, lo que mencionaba, bueno, ya no me acuerdo si fue en la mesa o si fue en privado, lo que mencionaba Nadia acerca de la idea de la mujer de la calle, una postura en espera de algún cliente. La lista es extensa y estos son solamente algunos ejemplos: La sin ventura, amor perdido, en carne viva, La hija del penal, Amor de la calle o Casa de perdición. Una siguiente pose que se manifiesta repetidas veces es la de la exposición de la actriz con curvaturas del torso y parada sobre las puntas de los pies en posiciones casi insólitas. Por una parte tenemos cuerpos imposibles, cinturas diminutas, caderas inconmensurables, muslos que se pierden de vista, y a eso se anuda curvaturas de la cintura paradas en las puntitas de los pies que te hacen una imagen que no tiene nada que ver con la realidad. El propósito tal vez es detener algún instante a estas actrices en sus bailes o capturarlas deslizándose y en pleno movimiento. Uno de los casos más sobresalientes es el de Rumba Caliente, de otro afamado cartelista, el Chango García Cabral, quien aglutina en este cartel varios de los aspectos ya señalados. Vean a Lilia Prado y prácticamente está flotando, vean los pies, vean el tamaño de la cintura, o sea, vean de qué manera está contorsionada, piernas y senos ostensibles, mirada baja, gesto insinuante, la protagonista en plena danza casi suspendida en el aire. El primer plano inferior es ocupado por el título de la película, en el que el campo semántico de lo caliente domina el impreso. La paleta cromática dominante es extremadamente cálida. El amarillo es empleado para la tipografía y el rojo para el exuberante vestido de olanes y círculos de Lilia Prado, y las llamas que invaden casi todo el último plano. La mujer y el baile a la limón con resortes parecería provocar esas lenguas de fuego. Así la rumbera y sus movimientos contagiosos se funden en la idea de lo caliente, adjetivo estrechamente vinculado con el trópico. Las convenciones del espacio y la naturaleza. Como en el caso de los cuerpos femeninos, el trópico está presente en los carteles de este género cinematográfico a través de las convenciones visuales más asentadas en los imaginarios sociales. Por un lado, sol, mar, playa y palmeras, como ocurre con distintos matices en los carteles diseñados por Joseph Renaud, para uno de los carteles más icónicos, La mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba es considerada una obra de arte, o sea, ya no estamos hablando desde una perspectiva de una obra perteneciente a la cultura popular, sino desde un primer momento, cuando diseñó este cartel, el dueño del estudio lo tenía presidiendo la presidencia de su oficina. Conforme las historias se alejan de la costa y se instalan en la urbe, los gráficos registran este hecho en la transformación de los atuendos de las intérpretes
al cambiar la profusión de frutas en tocados, o sea, plátanos, mangos, piñas por todas partes, y estampados en las indumentarias, y lo transforman en lentejuelas, plumas y vestidos largos de gala. La playa cede su lugar al cabaret. Sin embargo, ciertas películas darán cuenta de la nostalgia por los puntos de partida de sus heroínas y las regresarán a ellos, sea mediante flashbacks, sea a través de recursos como en la trama, como el triunfo internacional en Cuba, Puerto Rico, Río de Janeiro. No siempre le es posible a los artistas incluir tantas subtramas en el apretado espacio del cartel. Creativamente funden el mar y la noche en los jirones azules que fungen como telones de fondo en cintas como Amor Perdido, La Reina del Mambo, Sandra la Mujer de Fuego y Amor de la Calle. De esta manera sintetizan el antes y el después que va de la costa a la ciudad, de la inocencia al pecado. Tanto a través de las tramas como del conocimiento del público de los lugares de origen de las rumberas más famosas, Cuba está presente en los filmes del género y estos saberes aportan códigos concretos de lectura de los carteles. Así las costas retratadas, los ritmos aglutinados en las notas musicales o las partituras, los atuendos que portan, remiten a una zona geográfica específica. O sea, ves estos carteles y no piensas en Nueva York. El Caribe entra así a las salas cinematográficas y se instala difusamente en la conciencia de los receptores fílmicos. No es evidente en lo absoluto la intención de informar ni de educar sobre la región, ni siquiera de operar como instancias que animen a viajar y conocer esos espacios, como hubiera podido haber ocurrido con el visionado de algunos de los filmes, ¿no? El inicio de la industria turística de México hacia el Caribe. Termino. Los carteles cinematográficos fueron un vehículo eficaz para normalizar elementos de la cultura afro-caribeña en México y en otros países de habla hispana. Si bien es cierto que no exhiben un interés especial por introducir contextos históricos y geográficos específicos, cimentan un amplio campo semántico que abarca la corporalidad femenina, los bailes, la indumentaria, los espacios abiertos y la naturaleza de las costas. El varón pasa a un segundo plano y solo en contadas excepciones es integrado al conjunto nodal del gráfico. Esto ocurre, como vimos en Rumba Caliente de García Garbo, pero en general, si ustedes se fijan, si está el varón en este tipo de películas, siempre va a pertenecer a un segundo plano, lo cual también reivindica el papel que este género desempeñó para la visibilización de actrices en un cine en el que con figuras como Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, Pedro Armendáriz y Jorge Negrete parecía que todo el espacio estaba ocupado y había su lugar para María Félix y Dolores del Río. Gracias a este género cinematográfico considerado como menor, las intérpretes cubanas que tal vez hubieran sido relegadas a papeles secundarios ocupan el corazón de las historias cinematográficas. Pero a cambio de esto, deben ofrecer a la mirada masculina la desnudez de sus cuerpos imposibles y al conjunto de los espectadores comportamientos escandalosos con su consiguiente dosis de moral. El arco temporal del género Las Rumberas fue de más de una década, lo cual favoreció tanto su consolidación como la posibilidad de una penetración real de los estereotipos caribeños. A fines de la década de los 40 y principios de los 50, es tal su aceptación que la cantidad de títulos y la variedad de carteles que los promocionan establecieron convenciones gráficas que prevalecerían en los años siguientes. La paleta cromática preponderante en la más cálida de todas, fíjense cómo todas están vestidas de rojo y si no de amarillo. Es decir, o son sol o son pasión, o sea, y en todo caso amalgaman el lugar común de la sensualidad, la pasión y la vitalidad y remiten directamente a calor y sol de los trópicos. Es una constante que las rumberas luzcan atuendos de estos colores. En las subhistorias son los varones quienes se ven arrastrados por esa vorágine emocional, como ocurre en el afiche de Sensualidad. O sea, vean a Fernando Soler realmente conflictuado en esa vorágine roja por culpa
culpa de la pécora que tenemos en el otro extremo. Los villanos que han llevado a todas estas bailarinas a perder su virginidad, a la prostitución y al rechazo social son omitidos en estos impresos, con lo cual se borran causales, circunstancias y variables que pudieran moderar el juicio alrededor de las actrices. El periodo abordado es políticamente activo, tanto a nivel nacional como internacional. La industrialización del sexenio de Miguel Alemán Valdés, momento en el que se presentaron los filmes más significativos del género, aparecen las calles alumbradas y los edificios de apartamentos, símbolo de una modernidad inexistente en el trópico salvaje. La justicia impartida es sintetizada en estos carteles en rejas, barrotes, alambradas, que hablan del destino desventurado de quienes violentan las normas. La recurrencia del empleo de planos alternos, como siempre en un segundo o tercer plano, para contar el antes o después de las historias del impreso, será otra de las constantes visuales. Así, el correlato de las poses sugerentes de las actrices son escenas en las que yacen junto a un hombre, como ocurre en varios de carteles como este. Ya me faltan 3 líneas. Aun cuando el castigo es mucho más evidente para las mujeres, varios de los ejemplos propuestos aluden a las consecuencias para los varones, quienes tienden a obsesionarse y a sufrir todo tipo de trastornos familiares y psicológicos debido a estas relaciones prohibidas. En resumen, se comunicaba que el exotismo salvaje del Caribe era susceptible de ser domesticado por las nociones de modernidad y progreso que estaban transformando en ese lapso a las metrópolis latinoamericanas. En síntesis, los impresos promocionales de los filmes desbordaron sus intenciones meramente publicitarias, pues transparentaron problemáticas de género, raza, tópicos relacionados con la moral y la política, así como el clima anímico de la época y las percepciones sobre el Caribe. Las exploraciones visuales de estos dispositivos ratificaron formas, colores, figuras y personajes, aunque también incorporaron elementos culturales de las islas y las costas a otras geografías, movilizaron gráficamente a sujetos anteriormente estáticos y con todo lo anterior reformularon las prácticas estéticas de la cartelística en México. La doctora Laura Muñoz, doctora en estudios latinoamericanos y que es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de México, la Ciudad de México. Laura nos va a hablar de las Islas del Caribe en la mirada de los diplomáticos de México. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero en primer lugar pues agradecer a los organizadores y a Maggie todo el empuje para que estemos aquí en esta ciudad tan bella y con colegas de la ciudad, ¿no? Del país. Bueno, el trabajo que yo estoy realizando tiene que ver con el desempeño de una serie de representantes de México en las Islas del Caribe y con los informes que ellos mandan a México, a la Cancillería, en los que hablan de ciertos países que van ellos construyendo también con su propia formación, intereses, etc., ¿no? El tema que hoy traigo, verán ustedes, tiene razón por varios motivos que iré desglosando acá. Entonces comienzo. Curso semana pasada. Registráronse asesinatos haitianos, territorio dominicano, largo frontera noroeste. En represalias, haitianos han matado dominicanos, territorio haitiano limítrofe. Así inicia el mensaje cifrado enviado al jefe del Departamento Diplomático, Jaime Torres Bodet, anunciando el inicio del llamado incidente fronterizo haitiano-dominicano de 1937, conocido también como la matanza de ciudadanos haitianos. No habiendo en ese momento representante de México en Santo Domingo, el remitente es el encargado del archivo, Arjonilla, quien hace un pequeño esbozo de cómo ocurrieron los hechos a raíz de una visita del presidente Trujillo a la frontera.
Durante ella, dice, se dio cuenta de la invasión pacífica, numerosas gentes indigentes haitianos, principalmente región noroeste, tomando medidas drásticas para expulsar a dichos inmigrantes. La encomienda recayó en la fuerza militar, a la que se ordenó incendiar las chozas de los haitianos, pero que entre septiembre y octubre asesinó a una cifra no precisa de haitianos. Miles de haitianos sin distinción de edad y sexo, comenta el representante haitiano en La Habana más tarde, que habían vivido después de muchos años en el territorio dominicano. Comenta también Arjonilla, el encargado del archivo, que la prensa guardó silencio absoluto hasta que, cito, previos ofrecimientos de indemnización haitianos, publicó las declaraciones del secretario interino dominicano de Relaciones, Joaquín Balaguer, y del ministro haitiano Ebremont Carrier, en sentido de que los acontecimientos no tenían trascendencia ni afectaban las relaciones cordiales existentes y que se había abierto una investigación para fijar responsabilidades y aplicar sanciones. Sin embargo, el encargado de enviar la nota tiene una opinión diferente que expresa como su comentario, así lo llama él en un apartado especial, en el que textualmente afirma: estas declaraciones no expresan realidad de lo otro, demuestran intención gobierno dominicano, hacer simulacro de investigación y aplicación sanciones. Al presente situación nuevamente normal. La nota fue enviada el mismo día en que se dio a conocer el comunicado oficial para la prensa. No voy a seguir por aquí, no tema. Más bien, lo que quiero con esta introducción es marcar los acontecimientos que están en la base de este llamado conflicto haitiano, que tuvo origen en los primeros días de octubre del 37. He centrado mi atención en él no solo porque se conmemoran los 80 años, este 2017, de haber ocurrido, sino también por la complejidad en las argumentaciones y los giros que tuvo todo el proceso para llegar a un acuerdo, así como por los actores que intervinieron. Me parece que el tema ofrece muchas situaciones complejas y propicias para ver actuar a diferentes diplomáticos y también para examinar el proceso de construcción de una política exterior, la de México, que es como el tema central de mi trabajo actualmente. Este avance que estoy poniendo a consideración aquí para ver si es posible tener una interacción, pues se enmarca en un proyecto mucho más amplio de esta revisión de la política mexicana hacia el Caribe a partir del siglo XX, en el que procuro cuestionar o discutir los principios que han normado a la política mexicana, ¿no? Es un trabajo en proceso y por eso, pues les digo, más que presentar todo el desarrollo del acontecimiento y cómo estuvieron las negociaciones y qué dijo cada quien y en qué terminó, lo que quiero es mostrar algunos de los elementos que están aquí como para propiciar esta conversación, esta interacción, ¿no? La propuesta, pues, es parte del seminario interdisciplinario que está impulsando Maggie, y me interesa examinar las representaciones que construyen los diplomáticos mexicanos y que son las bases de las relaciones, o de dónde viene toda esta actitud o política de México, y tiene su origen, pues, en investigaciones anteriores en donde yo había detectado que la función principal de los diplomáticos mexicanos era mandar información a México, es decir, las relaciones entre México y las distintas islas del Caribe no se basaba más que en eso, es decir, en cómo saber qué estaba pasando para saber cómo actuar y qué hacer. Y eso me llevó justamente a la investigación que citó ahorita Maricruz, de qué pasa con otras formas de ver estas representaciones que se hacen en otros medios, no nada más en los informes, y de ahí fui al National Geographic, y cuando sorpresivamente para mí encontré que justamente esta revista hace un recorrido por estas representaciones del Caribe que coinciden mucho con las posiciones del gobierno norteamericano en la región, regresé, pues, como armada de estas nuevas herramientas, a tratar de encontrar qué pasa en años más recientes con esta política o esta postura mexicana en la región, ¿no? Bueno, esto lo hago más rápido cuando yo quiero.
Me interesa sobre todo ver si hay diferentes representaciones según las islas, y cómo se identifican, si hay elementos que las etiquetan. Por ejemplo, para mí, en lo que yo había visto, en el caso de Haití, hay toda una construcción de lo que es Haití, que sigue mucho pues, la tradición historiográfica ahora, pero decir, la tradición de los distintos autores de ver de una manera muy negativa a Haití. Los diplomáticos mexicanos asumen esas representaciones, lo que no ocurre cuando hablan, por ejemplo, de Cuba o cuando hablan de la Dominicana. Entonces, un poco quiero ir siguiendo este proceso, y por eso, bueno, escogí en este momento este tema que me pareció que podría dar muchas luces, ¿no? Me preocupa también en este proyecto, en este trabajo que está empezando, pues arrancando, la cuestión de la definición de la región, ¿no? Estoy inserta en esta propuesta de Maggie de hablar del Caribe continental. Para mí, el Caribe es esencialmente insular, porque los informes y cómo está organizada la Secretaría de Relaciones Exteriores hablan de una serie de islas que son nuestros vecinos en el oriente del país, en una extensa área del país, ¿no? Sin embargo, si uno avanza o retrocede en esta historia, encuentra que México entra y sale también del Caribe, y el Caribe a veces son las islas, y en determinadas coyunturas es una cuenca. Entonces, un poco haciendo alusión a lo que decía Nadia hace unos momentos, bueno, México forma parte del Caribe, sí, a veces, y México es un país altiplánico, sí, sobre todo, ¿no? Pero hay este movimiento entre estar y no estar, y depende, pues, como digo, de ciertas coyunturas. El periodo que estoy eligiendo también me interesa por eso, porque justo en esos años, finales de los años 30, principios de los 40, empiezan estas definiciones de lo que es el Caribe, ¿no? Se habla, antes de eso se hablaba de las Antillas, y ahora se empiezan a hablar de los Juegos del Caribe. Empieza a aparecer la palabra, y empieza a aparecer también otra palabra que es circuncaribe, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto de este proceso, de este acontecimiento en particular que estoy estudiando? Pues un momento de ascenso norteamericano en la región, que culmina en la Segunda Guerra, donde los Estados Unidos están impulsando esta política del buen vecino, y les preocupa, curiosamente, la imagen que puedan generar en América Latina. En nada que alerte o que oriente la mirada o a concebir a los Estados Unidos como un poder hegemónico les interesa en ese momento. Ellos quieren que sean otros los actores que impulsen las negociaciones, la solución al conflicto, etc. Pero, aunque es una preocupación desde el principio para los Estados Unidos, ellos no quieren aparecer abiertamente, ¿no? Es también el periodo después de la Conferencia para la Paz de Buenos Aires, que es una conferencia importante para América Latina por todas las decisiones que se toman y que se impulsan a partir de ahí. Luego, pues parece que apenas había ocurrido un año en que se había solucionado el problema de la frontera justamente entre República Dominicana y Haití. Es el final del primer periodo de Trujillo, donde se ve que ya se va perfilando como el hombre fuerte, el rector de lo que se puede hacer o no hacer en la República Dominicana, y los comentarios de los funcionarios mexicanos, de los representantes mexicanos, son en ese sentido, de que no hay libertad de opinión, de que todas las cosas se hacen si las autoriza Trujillo, en fin, son como develar las estrategias del aparentar, ¿no? de que si algo ocurre es porque fue dictado por Trujillo. Por otra parte, pues está la presidencia de Stenio Vincent en Haití, y también esta representación o esta transmisión de lo que se supone que es Haití como un país débil y que tiene muchos problemas de
de atraso, en fin, de corrupción y de muchas cosas que están en estos informes. Y en el caso de México, pues es un momento en el que está tratando de impulsar una política internacional más visible, defensora de los principios del periodo de Cárdenas. Se busca la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la autodeterminación, pero también marcada por este nuevo panamericanismo, llaman ellos, que está pues paralelamente, o que está enmarcada o que corre de la mano con la política del buen vecino. Entonces, me interesa dibujar este contexto de estos países que están en este triángulo donde pareciera que nada se mueve si no se consulta uno de los vértices que son los Estados Unidos, ¿no? Y en esta delimitación quiero dar peso, hasta donde sea posible, a la biografía de los actores y a su vínculo con o como reflejo de la sociedad, ¿no? La agencia de estos diplomáticos que justo elaboran estos informes de lo que es, y a partir de ahí están dando los elementos que facilitan o que permiten una determinada posición o solución o propuestas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son estas imágenes? ¿Cómo se ve Haití? ¿Cómo se ve República Dominicana? ¿Cuáles son las diferencias marcadas, etcétera, en el caso concreto del conflicto, ¿no? Y, bueno, el objetivo, como insistiría, es cómo se va construyendo esta imagen. Y sobre todo, bueno, lo que más me interesaría poder desarrollar es cómo se mueve un engranaje que funciona sobre tres ejes. Uno, que es el despliegue y defensa de los principios para México. Dos, que es la agencia de los diplomáticos que intervienen. Y tres, las representaciones que construyen, ¿no? En donde pueden jugar un papel determinante los estereotipos, los intereses regionales, los particulares, la corrupción, en fin, una serie de cosas que están ahí en juego. Pero sí, en especial, quiero destacar que lo que más me interesa es ver la participación de los diplomáticos, y por eso este vínculo con lo de la biografía, y ver también cómo México juega con esos principios que parece que es, por ejemplo, el de la no intervención, cuando interviene directamente de muchas maneras, ¿no? También me interesa saber qué significa que sean diplomáticos o no los que están en la representación, si son diplomáticos de los que se llaman de carrera, o están ahí por una cuestión de exilio político, o porque son amigos de, en fin, este tipo de cosas, si son encargados del archivo, como el que manda este informe, por qué no hay un representante en ese momento en el país, o si es un representante ad interim, en fin. ¿Qué refleja esto de las relaciones bilaterales y de la relación con los Estados Unidos? A mí me llama poderosamente la atención que Haití solicita una intervención de buenos oficios. Los dominicanos se niegan diciendo que esto es un problema local, que es un problema interno, que esto pues no pasó nada, ¿no? Y entonces los informes del Departamento de Estado y de varias fuentes hablan de miles y miles de haitianos muertos, y la posición de los políticos dominicanos es tratar de hacer la negociación directa, de pagar una indemnización y de castigar a los culpables. Y entonces va pasando el tiempo, esto no sucede, y no solamente eso, sigue habiendo matanzas. Entonces Haití se repliega y dice que no se mantiene pues en su postura de no actuar directamente, al principio pues. Y entonces aquí es donde entra en juego esta comisión de buenos oficios que encabeza el embajador de México en los Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, que me llama la atención porque sí es un viejo revolucionario, constitucionalista, médico de profesión, pero diplomático avesado en las cuestiones del derecho internacional, defensor de la solución pacífica de las controversias, y justamente él es el encargado de encabezar esta comisión, de redactar los documentos que se sugieren para que se aprueben, en fin, ¿no?
Hasta ahora, lo que he ido avanzando en la investigación rompe a veces como muchos estereotipos, justamente lo que decían en particular en el caso de Haití, donde la transmisión de los informes que había yo consultado hasta ese momento hablaban de este país atrasado, en fin, ¿no? Y al ver los reportes de los diplomáticos que están en la defensa, que son diplomáticos cultos, súper hábiles, con un dominio de la situación mayor que el que tienen los dominicanos, y en el caso de los dominicanos estamos hablando de Max Enrique Sureña, que lo precede una fama impresionante, y cuando uno compara la argumentación de unos y otros, la verdad es que los dominicanos estaban atrás en todo, no había ninguna forma de defender lo que tenían que defender, pero ni siquiera tenían habilidad para plantearlo, ¿no? Mientras los otros no tenían la oportunidad de defender lo que querían, pero tenían mucha habilidad para poder plantearlo y por lo menos en la negociación dejar muy en claro las cosas, ¿no? Bueno, creo que otra cuestión que me ha llamado mucho la atención es que a finales del siglo XIX y principios del XX, los diplomáticos mexicanos que estuvieron en Estados Unidos muestran que no era una posición subordinada la que tenían con las autoridades norteamericanas en términos de resolver problemas. Es decir, las negociaciones podían estar muy parejas en términos de proponer y hacer cosas, y de alguna manera en algún momento siempre se habló de la subordinación de los representantes de México frente al Departamento de Estado. Por lo menos aquí todavía en esta época se ve el papel que juega el embajador Castillo Nájera y la autoridad que tiene para dialogar con el subsecretario de Estado, con el secretario de Estado, de proponer como decía, los documentos en los que se basa toda la negociación. Y también es relevante encontrar cómo funcionaban las redes de los diplomáticos a través de llamadas, visitas, cartas, telegramas. Se ve que hay un entramado muy sólido entre estas cancillerías, entre estos representantes en una época en donde uno piensa que no hay tantas comunicaciones como ahora, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa quería decir? Básicamente esto, ¿no? Y bueno, justo quiénes son estos pesos completos que están ahí: Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Somner Wells, Max Enrique Sureña, Joaquín Balaguer ya está ahí, en fin. Y bueno, para esto, y que es parte de hacer parte de este seminario, la propuesta que yo tengo y con lo que estoy trabajando son con herramientas de diferentes disciplinas, de la historia, por supuesto, historia de las mentalidades, la historia cultural, también de las relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con el poder suave, con la confrontación de los principios, de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, si se manejaba, era una una comisión de buenos oficios o eran mediadores, porque eso significaba cosas diferentes. En fin, para poder analizar las estrategias y examinar todo el proceso, creo que justo por eso el tema es clave por la complejidad y porque permite hacer como esta interacción transdisciplinaria que estamos manejando en este seminario. Para cerrar con este encuentro no solo transdisciplinar sino también transnacional, la doctora Margaret Swinton va a presentar, la doctora Margaret Swinton, además de ser la coordinadora de este seminario interdisciplinar sobre estudios del Caribe, es profesora de la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, y va a presentar un trabajo titulado Una nación movediza, sí, Egel, Maggie, ¿eso sí está bien pronunciado? Tú lo pronuncias, por favor. Egel. Lo que pasa es que Maggie es originalmente inglesa, pero ya se le olvidó. La construcción de un discurso fundacional en Belice. Muchas gracias, Nadia. Bueno, vamos a ver eso. Muy buenas tardes.
muchas gracias en primer lugar a los organizadores del seminario, a Alfonso Múnera, a Lina y Muriel, que han hecho todo esto posible para que llegáramos 5 personas, 5 integrantes de este proyecto desde puntos distintos. Nadia, aunque es cartagenense, cartagenera, perdón, llegó desde Estados Unidos y nosotros desde diferentes puntos de México. Entonces ha habido un gran apoyo logístico para hacer posible esto. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes y al público, y también agradezco mucho a mis colegas porque se han comprometido y se han entregado a este proyecto que está medio loco, pero está dando resultados fascinantes, y bueno, sin ellos no sería nada posible, así que muchas gracias a ustedes. Bueno, empiezo con un epígrafe que de cierta forma pudiera ser relevante para todo el panel, ¿no? Cuando Stuart Hall negociando identidades nos habla de cómo la identidad es construido y se representa, ¿no? Es una invención. Hemos escuchado en todas esas presentaciones esta tarde la forma en que las naciones, la racialidad, el género es construido y representado de acuerdo a normas que se vuelven estereotipos, ¿no? Y eso parte también, dice Hall, ¿no?, de un proceso de memoria selectiva que siempre hace que silenciamos algo para visibilizar otra cosa, ¿no? Entonces eso va a ser una de las líneas que guía esta presentación sobre Belice. Pues como decía Nadia, estamos en el marco de un proyecto que he podido empezar a desarrollar con la colaboración de mis colegas aquí y otros en Mérida también. El proyecto se llama Representaciones Literarias de Insularidad en Yucatán, Belice y Guyana, hacia un modelo para el Caribe continental. Mis islas no son exactamente las mismas islas a que refería Laura, o sea, no estoy considerando solamente la insularidad en términos de las islas antillanas, el Caribe insular, ¿no? Estoy viendo nuestro Caribe continental, que va desde Yucatán hacia las Guyanas, como una serie de islas, o sea, que se comportan como islas, se gozan de una experiencia insular en sus respectivas naciones o continentes, ¿no? Entonces, pensar en Yucatán como parte de una litoral de territorios continentales, es decir, un Caribe continental, me ha regresado no a la isla, sino a la idea de la isla, ¿no? Y a una serie de preguntas. O sea, los territorios del Caribe continental develan una condición de isla. ¿Qué pasa en Belice, por ejemplo, que sería una isla centroamericana, o Guyana, una isla amazónica? Perdón, los números han cambiado por alguna razón. Y por supuesto en el arco completo de islas de tierras continentales. El mapa aquí representado es es un mapa de 1532 que parte de una serie entre 1525 y 35, donde representan a la península de Yucatán a veces como isla, como en y a veces como península, ¿no? Eso ha generado un imaginario insular en torno a la península de Yucatán que perdura hasta el presente en Yucatán y marca esa relación pendular que mencionó Jorge con respecto a la República, ¿no? Que Yucatán hace un poco a su conveniencia marca su cercanía o su lejanía de la República, ¿no? Cuando le conviene aislarse, se aísla, y cuando se conviene unirse, se une, ¿no? Y hay un juego interesante en ese sentido que vemos a lo largo de la historia, ¿no? Que se ve figurado en este problema cartográfico, ¿no? Y no es que el de 1525 era isla y luego progresaron hacia península, alternaban, o sea, no se quedaron en ese proceso de 10 años, en ese periodo de 10 años, no quedaban convencidos, ¿no?
Y bueno, entonces, ¿cómo voy a encontrar insularidad? ¿En qué tipo de elementos estoy buscando esa representación de insularidad? Esa es una pregunta importante y apenas estamos empezando con esta investigación, pero por lo pronto tengo dos áreas grandes, ¿no? Una área sería las macrohistorias, que me voy a enfocar en eso hoy, en torno a la nación, la construcción de la nación y esa relación, tal vez la nación-isla, ¿no? Esas macrohistorias que tienen características, tal vez, no quiero categorizar, pero tal vez más fijas, ¿no? Y otra área que tiene que ver, que es fascinante, que tiene que ver con los microrelatos, las historias que surgen desde las comunidades, que pueden ser relatos orales, pueden ser entrevistas, pueden ser poemas, pueden ser calipsos, pueden ser canciones, ¿no? He estado agrupando un corpus en torno a fenómenos naturales, en particular en torno a huracanes, por ejemplo, donde podemos ver cómo a través de relatos sobre huracanes podemos configurar un área continental, ¿no? Entonces esos microrelatos, a contraste de los macrorelatos, tienen características más móviles, más fluidos, más subterráneos, para prestar el término a Kamau Brathwaite, ¿no? De las corrientes subterráneas que unen nuestro Caribe, ¿no? Entonces eso es un poco el marco en que se está desarrollando, y voy a empezar a leer algo de lo que traje ahora. Eso todavía. Entonces esta presentación explora las fronteras porosas de un Caribe continental en la novela fundacional de Z.H.L. Becker Lamb, publicada en 1982 en la recién independiente Belice. La independencia se logró en el contexto de siglos de conflictos de intereses territoriales y políticos entre Inglaterra y España durante el Virreinato, y también con Guatemala y México a partir de las independencias decimonónicas, ¿no? Y en el territorio en cuestión, Belice debía negociar, por un lado, sus nexos políticos con estos poderes, y por el otro, todo un trasfondo de prácticas y tradiciones culturales donde se combinaban lenguas, etnias y raíces diversas, ¿no? ¿Cómo entonces responder a los desafíos de una independencia? ¿Cómo representar a este espacio-nación, Belice, dentro de un espacio-región que se mueve a su vez entre el Caribe, América Central y México? ¿Cómo construir la imagen de esta nueva nación? Si bien son preguntas comunes en todo proceso de independencia, en el caso de Belice, negociar estas múltiples identidades implícitas en el posicionamiento fronterizo como espacio, pero también cultural y étnicamente, implica profundizar en las articulaciones y desarticulaciones entre Estado, nación, ciudadano, isla, y también en los procesos claves en la construcción de ser beliceño en tiempos modernos. Asimismo, esta presentación evidencia algunos caminos alternos que surgen de la negociación de identidades paranacionales y panregionales desde escenarios cotidianos, donde los textos culturales, y en este caso una novela considerada fundacional, permiten interrogar las cartografías culturales de la nación y contemplar otros modelos de identificación asimétricos, arrítmicos y disonantes en los diálogos desde y con los imaginarios caribeños y los imaginarios nacionales. En trabajos anteriores he argumentado que es necesario entender islas en términos de sus muy diversas propiedades fronterizas que permiten delimitar un espacio, pero también conectarse. La isla demuestra una fluctuante insularidad y conectividad, entendidas ambas como condiciones constantes y simultáneas, en términos de su posicionamiento con respecto al mar y con la tierra firme, un doble y constante movimiento, y también en términos de la relación con sus mundos interiores. Partiendo del caso de Yucatán, propuse anteriormente que comprender la isla de tierra firme como una serie de islas hacia adentro o islas rodeadas de selva generaría posiblemente un modelo que evidencie y dé cuenta de las ambigüedades, los traslapes y lo movedizo de los territorios del Caribe continental, situados en lo que denomino un cruce de raíz y rizoma. Es decir, con una mirada desde los usos del espacio es evidente en Yucatán, no sé si se llama,
ahorita explico el mapa. Es evidente en Yucatán, en primer lugar, el arraigo de la población a la tierra natal, a un pueblo específico, mismo que genera gentilicios enraizados, que alguien es de Mérida, alguien es de Joctún, alguien es de Tzitiá, alguien es de Progreso, ¿no? En segundo lugar, estos puntos raíz generan conexiones importantes entre sí, donde en este mapa se muestran las relaciones entre pueblo interior y costa, por ejemplo, que frecuentemente tienen el mismo nombre. El pueblo al interior se llama en la costa puerto tal, ¿no? Telchac puerto, Telchac pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos puntos raíz generan conexiones importantes entre sí por comercio, economías locales, migraciones, redes de compadrazgo, movilidad constante, que permiten figurar un mapa de raíces y rizomas, mostrando el profundo arraigo a partir de una práctica de pertenencia, a la vez que evidencia otras prácticas de relaciones rizomáticas. En la zona del Caribe continental, estas dinámicas cotidianas entre costa e interior aparecen y se repiten constantemente, y es lógico que las zonas al interior deben vincularse con los puertos. Pero la mirada nacional dominante, que en el Caribe continental se ha construido tanto en Colombia como en México, por ejemplo, desde los centros y desde los altiplanos, ha desarrollado un imaginario mestizo que obvia los espacios detrás de las franjas costeras. Se fragmenta el imaginario nacional en centro, opuesto a costa, y se separan los espacios nacionales indígenas de un otro caribeño costero, y no se contemplan los largos procesos comerciales, migrantes y identitarios que cruzan y transitan constantemente los territorios. En el caso de Belice, su posicionamiento con respecto a las fronteras de mar y de tierra firme nos permiten experimentar y profundizar en el modelo de isla de tierra firme. País de habla inglesa sembrado en Centroamérica, Belice parece construirse como paradigma de isla moviéndose de oriente a occidente y de norte a sur entre múltiples fronteras porosas. Cunan y Hoffman reconocen no solamente las dimensiones múltiples y yuxtapuestas de Belice, sino se fijan en lo que significa estar desentonado, ¿no? Dicen aquí out of sync, desentonado con los países vecinos en términos de idioma, procesos de colonización y descolonización y etnicidad, entre otros. Hablan de cómo Belice no cabe, ¿no?, en Centroamérica. El proceso de independencia se forjó a partir de la población que era mayoritaria hasta los años 70, los creoles afrobeliceños, quienes habían heredado el poder ocupando lugares importantes en la administración colonial e independiente. Belice se visibilizaba como país único entonces en Centroamérica, de habla inglesa y con una población nacional afrobeliceña, es decir, en el poder, no en el caso de los garífuna o los mosquit. En este proceso se van a obviar los matices que debían ser tan importantes en la construcción del relato nacional. Por ejemplo, el grupo creol afrobeliceño afirmaba su raíz africana a la vez que niega lo garífuna, ¿no? De la misma manera, el grupo mestizo incluía a los descendientes de mayas españoles que llegaban de Yucatán en el siglo XIX, pero a su vez excluía la población que migraba a Belice de Guatemala y de El Salvador por los desplazamientos de las guerras en el siglo XX, ¿no? Y los llamaban despectivamente hispanos o latinos, y eran marcados como otro. Es en este contexto que el poeta de ascendencia palestina, beliceño, Yasser Musa, comentó en una entrevista reciente que le hice en la ciudad de Belice, dice: la ciudad de Belice es una isla, ¿no?, en referencia a su construcción como enclave creol, aparentemente aislada de un país demográfica y lingüísticamente otro y diverso, ¿no? La territorialización de lo étnico como base de la nación multicultural marca las inclusiones y exclusiones que se evidencian también en la organización política del país. Una mirada al mapa evidencia una sencilla delimitación en 6 distritos que también se identifican con las aparentes concentraciones étnicas.
El mapa delimita distritos y impone divisiones étnicas, trazando líneas invisibles sobre un territorio donde culturas y lenguas corren en todas direcciones. En el mapa muestra, por ejemplo, creo que tengo una cita, el mapa muestra el norte y el sur. El sur, maya, el área de Stan Creek, que es garífuna, el área de Belice, que es afrobeliceño, creol, corozal, mestizo, y Orange Walk también. Como si muy fácilmente se quedan los grupos étnicos dentro de las divisiones políticas, y obviamente la situación no es así, ¿no? Aquí dice Kunani Hoffman, ¿no?, que los indios y los españoles mestizos se quedan en el norte, el grupo creol, afrocreol y los garífunas en el centro y el sur, ¿no? Ya en la segunda parte de esta presentación me centro ya en la novela, en ese contexto, en la novela Bekalá, escrita en 1982 de Z. Echel. En esta novela podemos observar, por un lado, la puesta en práctica de la edificación de un imaginario nacional, una propuesta de construcción de nación que corresponde a un momento histórico específico y a la herencia de un código cultural. Por el otro lado, mirando a Belice desde los Caribes continentales, encontramos, y desde sus otras fronteras, encontramos en la novela una discusión de la nación en relación a esas fronteras. Si bien Echel opta por una solución hegemónica, su texto se abre a los retos de la nación entre fronteras porosas. Desde la literatura, la organización de los medios, los editoriales y el consumo, Belice muestra una configuración de microespacios mediáticos que negocian constantemente con las tensiones fronterizas de sus fronteras, hacia afuera y hacia adentro. Los diferentes grupos de intereses establecen formas particulares de mirar la nación y sus límites, creando imaginarios particulares en un país collage que negocia diferentes respuestas a su existencia fragmentada. La lengua oficial inglés domina la mayoría de los proyectos editoriales del país, y si trazamos pues el eje producción, reproducción, consumo, podemos establecer también una imagen del escritor beliceño construido desde lo anglo-creol. Esto a pesar de la diversidad étnica y lingüística que mencionamos arriba. Una de la dueña de una de las principales editoriales me comentó hace un par de meses que no va a publicar, no va a editar textos en otro idioma que no sea inglés porque no hay otra literatura. Sin embargo, yo tengo textos en maya, en garífuna, en español, ¿no? Están producidos con editoriales independientes. La representación de la nación en Bekalá, novela fundacional, corresponde al proceso selectivo que explica Stuart Hall en el epígrafe al principio de este texto, la invención y el descubrimiento de tradición, la memoria selectiva, lo que se silencia y lo que se deja hablar, y quienes controlan el poder de esa selectividad. La novela de Echel evidencia este proceso de elaboración identitaria, dejando en claro no solamente el proceso que Hall menciona anteriormente, sino también la forma narrativa de su expresión. Es decir, que la identidad, como en esta cita, la identidad siempre se trata de una narración, que las historias, que las culturas dicen sobre sí mismos y de dónde son. O sea, nosotros mismos somos los que generamos nuestras historias y inventamos en ese sentido los relatos de origen, ¿no? Exploro brevemente dos de las historias de origen en la novela, la protagonista Becca y su abuela. Creo que es importante destacar que el periodo de 1862, cuando el territorio se convierte oficialmente en Honduras británica, en 1981, cuando se negocia la independencia plena, está marcado por complejas disputas de poder que gira en torno a diferentes elementos como el proceso colonial, la frontera, la nación, la etnicidad, entre otros elementos.
Y la novela de Ziegel anuncia esta nueva narración nacional, que será un relato identitario en inglés. Eso es importantísimo, que está estableciendo desde esa perspectiva, ¿no? Ha sido estudiada en múltiples trabajos, pero particularmente en Estados Unidos e Inglaterra, en los cuales es catalogada, elogiada, incluso como una novela fundacional o como la primera novela beliceña, la novela de la nación emergente. Es la novela que enuncia la nación. Si aceptamos que Echel misma niega tomar lados en el debate étnico, no podemos obviar su representación de los actores en juego y la propuesta de nación que crea en la obra, la misma que hace que la novela sea reconocido como la primera novela beliceña. Pero, ¿quiénes son esos beliceños, ¿no? La imagen de la nación supuestamente multiétnica que construye Echel reafirma el poder afrocreol y el idioma inglés en momentos de tensión frente a la migración centroamericana a partir de los 80 del siglo XX. Es decir, el momento de publicación en el 82 coincide con dos momentos históricos importantes, o sea, uno, la independencia, pero también esa amenaza al afrocreol beliceño desde Centroamérica, ¿no? ¿Qué sería? Voy a brincar un poquito. Lo que quería aquí, esa referencia, Echel pretende ser incluyente. Es una de las cosas que han elogiado en la novela, que habla de toda la diversidad étnica de Belice. Pero fíjense en cómo habla de los otros lugares, ¿no? Siempre en ella hay una enunciación desde el centro afrocriol hacia un otro que excluye los otros grupos y que habitan ellos en una especie de armonía, ¿no? Es bastante despectiva, ¿no? En otros ejemplos, para correr un poquito, cuando por ejemplo habla de los garífuna, fíjense que aquí menciona las garífunas, pero no hablan, los llaman caribs, no los llaman garífuna. O sea, la historia garífuna es negada. Se marca la denominación desde el desuso creol, ignorando la autodeterminación y derechos ancestrales de los garífuna y estableciendo un código de exclusión y no de pertenencia, ¿no? Es esa historia borrosa, no hay una presencia, una participación que esta novela permite, ¿no? Los marcadores de otredad y distanciamiento son aparentes y más notorios cuando este ejemplo viene en la novela después de otra mención anterior de los garífuna como figuras temidas y como espíritus malignos. En los relatos orales que circulan en la novela, los niños cogen miedo cuando se hablan de esas figuras, ¿no? Entonces hay todo ese, como hablaba Jorge también y hablaba Maricruz, de la representación del garífuna en este caso como otro y como temido y como diabólico, ¿no? Igual, en esta segunda cita aquí, cuando hablan de lo maya también, en Belice hay 3 diferentes grupos mayas, en la novela están juntos todos como uno solo, no profundizan en los orígenes distintos de cada grupo, y aquí el padre Núñez es descrito como un hombre humilde, pero nació en Chaicox, en un pueblo notorio, palabra llamativo, ¿no? Notorio por las disputas que resolvían como el Wild West, ¿no? O sea, lo tienen como un vaquero maya, ¿no? ¿De qué manera puede ser incluyente esto? Y al final, la última cita aquí, hablan del padre Núñez, dicen, podía haber sido más beliceño, pero por no ser tan abierto, por falta de confianza, por no ser comprensivo, realmente no es un buen beliceño, ¿no? Y como hablaba Nadia ayer de la soledad, igual esa remarcan, al no pertenecer a la nación, al no cumplir con las expectativas de la nación, al no ser suficiente beliceño, vive la soledad, la exclusión, ¿no? Él decía aquí, ¿no? Podía haber, al ser más beliceño, podía haber realizado mejores milagros que su solitario viaje de Chiapas a Roma, ¿no? Bien, si con Beck aproximamos a la construcción de la nación desde la educación y los códigos de un discurso escrito que fija
y ordena la nación. Con Granny Ivy, el relato oral es el mecanismo empleado para construir la nueva historia o memoria de la nación. Los relatos orales de la abuela no son, sin embargo, Anansi, no son de la cimarrona Nani, sino son los nuevos héroes del nacionalismo criol. Gladstone, Pritchard, George Price, los padres de la independencia beliceña, ¿no? Ocurren en momentos claves que se incorporan a su narrativa identitaria, con referencias al huracán del 31, a las celebraciones del Día Nacional y en torno a identificaciones con lugares emblemáticos y icónicos del proceso de independencia, como las reuniones en Battlefield Park o en Government House, ¿no? Si bien la generación y conservación de estos relatos orales que genera Granny Ivy es por medio de las mujeres, de Becca y la abuela, es, no obstante, un corpus de relatos que cimienta la nación en sucesos y sujetos masculinos, y particularmente en lo creol, se vuelve una nación excluyente. En entrevista, ella explica la importancia de las canciones y poemas de su niñez, afirmando que le proporcionaron el guión de su vida, pero queda muy evidente cuál es el país adorado y quiénes representarían lo nacional. En el mismo párrafo, ¿qué pasó aquí? En el mismo párrafo aquí, donde ella habla de los lugares donde uno vive, y trabaja, con los espacios de diversión y ocio. O sea, hay una jerarquización de dónde vivimos y trabajamos y dónde vamos a vacacionar y a disfrutar del ocio, ¿no? El interior es de ocio, de vacaciones. La ciudad de Belice es donde vivimos y trabajamos, ¿no? Y las fronteras porosas con México representarán lugares lejanos, como si fuesen los territorios extramuros. De nuevo se asocia el mundo anglo y la herencia afrocreol como el espacio de construcción de la nueva nación, mientras los otros espacios y otras lenguas son espacios periféricos de ocio, de lejanía y de fantasía. Dice acá Chetumal y Mérida, los principales puntos en la península de Yucatán, cruzando la frontera, son sus primeros lugares lejanos, esos lugares casi de fantasía, ¿no? Queda claro que la construcción del imaginario nacional entre 51 y 81 se proyecta desde lo creol y se escribe en inglés, con el propósito de edificar las fronteras que mantienen a Belice como una isla de paraíso en Centroamérica. En el caso de Becca Lam, una lectura de la novela desde nuestros espacios periféricos permite interrogar la categoría de nación que edifica la novela fundacional y permite vislumbrar las fugas y grietas que debemos seguir para generar una cartografía del Caribe continental que valora otros modelos de identificación asimétricos, arrítmicos y disonantes en los diálogos desde y con los imaginarios caribeños y los imaginarios nacionales del área.